Hola, otro jueves más en Tardes Federales con José María en Artículo 16. Nuestra columna donde hablamos de la igualdad, porque ese artículo que nos gusta tanto de la Constitución, nosotros lo tomamos y desde ese artículo pensamos, aquí en el Senado, ¿a quién podemos invitar cada jueves? Siempre mujeres, siempre hablando de las implicancias de las leyes y también de esas mujeres que han construido leyes con su lucha, con su militancia, han venido al Senado, han paseado por todos los despachos y han logrado conquistas jurídicas. Entonces hoy, de nuevo, con José María abordando un tema que nos encanta, que es nuestro tema de agenda también, que tiene que ver con la violencia, con el género y con la igualdad. Exactamente, hoy tenemos nuevamente, como todos los jueves, una invitada de lujo, una mujer que ha venido trabajando primero en espacios que tenían que ver con la sociedad civil, en la Fundación Buenos Aires SIDA, coordinando temáticas que tenían que ver género y VIH. Después trabajó en la Dirección Nacional de la Juventud. Ahí llevaba adelante todo lo que es la coordinación para la capacitación que se daba en todas las provincias y actualmente es la directora nacional en asistencia técnica en el Consejo Nacional de las Mujeres. Te damos la bienvenida. Hola Natalia Turbiner, perdón. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, igualmente. Qué presentación. Bueno, la presentación que tiene que ver con vos, Natalia. Y bueno, la verdad que nosotros como país hemos tenido en los últimos años muchos avances en temas legislativos que tienen que ver con la prevención y la erradicación de la violencia hacia las mujeres, una ley que la verdad es una ley extraordinaria que tenemos en nuestro país, comparado a algunas cuestiones que esta ley tiene con otras leyes similares en el resto del mundo y en la región. La verdad que es una ley superadora en muchos temas, revolucionaria tal cual. También tenemos la ley que hace poco salió, que fue la ley... ¿Por qué es revolucionaria? A ver, ¿querés ya empezar con la pregunta? Bien, dale. Es revolucionaria porque es una ley, primero el cambio de paradigma que implica la ley 26485 de violencia contra las mujeres, que es que separa desde un marco de derechos. Lo que viene a decir la ley es que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y es una perspectiva que hace que ya no se piense en la mujer como un individuo, sino en pensar que la violencia contra las mujeres, la inequidad, lo que hace es afectarnos como colectivo a toda la sociedad. No es que es el colectivo de mujeres, sino a toda la sociedad. Sí. Derechos humanos y de las mujeres, una perspectiva de diversidad. Totalmente. En la región tenemos un avance de derechos también en materia legislativa en esta cuestión. Ahora sí, perdón, que te interrumpí. No, está muy bien. Y no, yo quería decir que recientemente también hemos tenido y hemos sancionado y forma parte del Código Penal lo que es la figura del femicidio, que hasta hace poco no estaba. Pero en relación a esto, y justamente con lo que significó estos avances, ¿qué significa el trabajo que viene haciendo el Consejo Nacional de las Mujeres, que tiene que ver justamente con la implementación de estas leyes? Sí. Los mayores esfuerzos están puestos sobre todo en dos cuestiones. Una tiene que ver con la descentralización de la política pública, que para eso es necesario fortalecer a las provincias y a los municipios en materia de género, que va desde el trabajo en prevención hasta el trabajo en asistencia. El Consejo Nacional de las Mujeres tiene un programa de fortalecimiento y creación de áreas mujer, que sobre todo en esta etapa, porque la verdad que estos avances legislativos también se empiezan a traducir en avances en materia de política pública. Todas las provincias tienen un área mujer, lo que está faltando es que en todos los municipios de la Argentina haya un área mujer. Nosotros tenemos alrededor de 2000 municipios y hasta la actualidad tenemos 400 áreas mujer. Impresionante. Sí, impresionante. No debe ser fácil. No. ¿Dónde están las dificultades? Porque si uno lo dijera, como vos lo decís, cualquiera podría decir, a ver, los países lo que tienen que hacer es una ley como esta, aplicar esta forma de implementación descentralizada y ya. ¿Dónde está la dificultad? ¿Es lo cultural? ¿Qué es? ¿Dónde está? Sobre todo es lo cultural. O sea, que en algunas instituciones todavía nos falta un avance en materia de respuesta, tiene que ver también con lo cultural. No es que las instituciones funcionan por encima o ajenas a lo que nos pasa como sociedad. Digamos, la perspectiva que la sociedad tiene con respecto a la igualdad y a la equidad se va a traducir en las acciones que las instituciones... Y varía de distrito a distrito. Totalmente. Por ejemplo, cómo se piensa la violencia y cómo se piensa
a quien ejecuta la violencia muchas veces cambia tanto que requieren abordajes diferenciadísimos. Sí, sí. En los lugares más cercanos a lo que son las ciudades, digamos, lo urbano, hay una mayor, digamos, sanción de lo que es la violencia hacia las mujeres. Sanción cultural. Sanción cultural, no necesariamente traducida en respuestas específicas o respuestas inmediatas, efectivas y demás, pero sí hay una mirada, digamos, condenatoria de esa violencia. Lo que pasa es que a medida que te vas alejando, esa condena se va transformando en naturalización. Digamos, hay sociedades, pequeños pueblos, pequeñas ciudades donde la violencia contra las mujeres está naturalizada, es parte de lo cotidiano. Digamos, que se le pega a un niño, una niña, que se le pega a la esposa, que se le pega a la vecina, que se le pega a la abuela, a la madre, es parte de la cotidianidad que viven esas familias. Y que se le pegue, que no solamente tiene que ver con una cuestión física, digamos, ¿no? Sino que la violencia, y está tan bien descrita, digamos, en la ley maravillosa que tenemos, digamos, es un amplio abanico de lo que podemos hablar sobre violencia de género. Sí, que se le pegue inclusive es como extremo, porque justamente en las ciudades sí sigue faltando lo que tiene que ver con otros tipos y modalidades de violencia. Una de las principales que todavía nos atraviesa y en los que no estamos del todo maduros tiene que ver con la mediática, ¿no? Que es esto de cómo se ve a la mujer en los medios de comunicación. A las mujeres. A las mujeres, sí, la mujer justo estaba pensando en cómo se ve, por ejemplo, alguien que puede hablar de misoginia en los medios es nuestra presidenta, que constantemente es atacada por su ser mujer. Más allá de la gestión que pueda llevar a cabo como presidenta, siempre es cuestionada desde ese lugar. Y los insultos o los agravios que se le imparten tienen que ver con el género. En relación a esto que estás diciendo, me gustaría saber qué se está haciendo en la Argentina en relación no solamente a la violencia física, sino, por ejemplo, a este tipo particular de violencia que vos estás comentando, la violencia mediática, digamos. Bueno, el Consejo Nacional de las Mujeres tiene una articulación con el AFCA y con el INADI. Con la Autoridad Federal de Servicios de Control Audiovisual. Exactamente. Y con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Exactamente. O sea, es un abordaje interministerial. Exacto. Donde se ponen en juego los saberes de distintas áreas de gobierno para abordarlo integralmente. La perspectiva y la injerencia que tiene cada uno de esos organismos en la temática, creamos lo que es el Observatorio contra la Discriminación, donde se monitorean los avisos de la televisión, los de diario y demás, y dentro de eso está el decreto 936, que es el que monitorea los avisos de oferta sexual en los diarios. Que es el decreto revistas. con el cual la presidenta prohibió la publicación del rubro 59. Exactamente, el famoso rubro 59. Y las resistencias culturales. Me acuerdo un día estuve en una reunión con la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, que es Mariana Gras, y me decía, a veces los actores locales, nuestras propias contrapartes, tienen una mirada de la violencia tan distinta entre sí, que es difícil porque alguno te dice, pero si no le pega con la mano abierta, si le pega con la mano cerrada, y no estamos hablando de un fulano o una fulana cualquiera, sino contrapartes estatales o contrapartes locales o contrapartes no gubernamentales, y lo difícil que es desplegar la política en todos los territorios con las contrapartes tan variables que tenemos. Sobre todo, este proyecto de país que este gobierno viene implementando tiene una perspectiva de trabajo que es sobre todo territorial. Y tener una política territorial es sumamente compleja. Es mucho más fácil tener una política de escritorio, porque uno determina, firma, manda, envía, ordena y las cosas se hacen. Y no se mete en el barro. Exactamente. Y teniendo en cuenta que aparte nuestro país es un país federal, digamos, Exacto. que esto significa... Complejiza todo muchísimo más. A nivel de lo que es la aplicación y las implementaciones de las Totalmente. políticas públicas, porque adquieren particularidades propias Exacto. que tienen que ver con las propias gobernaciones, con las propias decretos, reglamentaciones y leyes existentes en cada una de las provincias. Totalmente. ¿Verdad? Lo federal y la territorialidad es un enorme desafío que nosotros asumimos porque estamos convencidos de que es parte de los derechos que como ciudadanos y ciudadanas tenemos. No es que lo hacemos por hobby ni porque, digamos, sabemos que es lo que es necesario hacer para fortalecer o para implementar una política de este tipo. Es necesario fortalecer el territorio y se fortalece trabajando con
no para ni desde arriba, nosotros no bajamos política pública, articulamos política pública con las provincias y los municipios, y es un trabajo que se hace también de forma articulada dentro del Poder Ejecutivo, a nivel interministerial y además entre los tres poderes. Vamos, eso es lo que nosotros aspiramos, porque la ley tiene otra de las cuestiones fundamentales, que es la transversalización de la perspectiva de género, y eso debe hacerse en los tres poderes, tanto a lo interno como entre ellos. Claro, tal cual. Entrando en un terreno como más íntimamente relacionado con la cuestión de la violencia y con lo que sucede, nosotros, vos sabés que venimos desplegando y hemos trabajado en forma conjunta con el Consejo Nacional de las Mujeres una campaña de hombres contra el machismo, y tenemos muy claro cómo todos los años o se mantiene o se incrementa el número de mujeres que han sido asesinadas, víctimas de la violencia de género, y cómo también se incrementa año a año el número de denuncias. Normalmente cabe la pregunta de si es que se han aumentado las situaciones de violencia de género o realmente esto es el resultado de qué, y esto es lo que te invito a que reflexionemos juntos. Lo que siempre se dice es que hay cada vez más casos de violencia, ¿no? Que parecería esto de que la violencia se incrementó. La realidad es que nosotros no tenemos una línea de base sobre la cual, con un fundamento real, poder decir una cosa así. Basado en la evidencia. Exactamente. O sea que estamos hablando de fundamentos basados en la evidencia, pero de registros que venían siendo no gubernamentales. Exacto. Y que, claro, si mejora el registro, aumentan los datos. Exactamente. Y la realidad es que lo que sí se ha hecho es darle tanta visibilidad a la temática y tanta apertura a que existe una demanda, porque al abrir oficinas donde recepcionar demanda, hay mayor demanda, lógico. Si yo no tengo una oficina donde recepcionar denuncias, no hay denuncias. Si abro la oficina, aumentan las denuncias. Sin embargo, ese pensamiento ha obturado muchas veces la creación de políticas. No abro oficina porque no tengo respuesta para dar. Exactamente. De hecho, es algo que asume el gobierno, es decir, se hace aún frente al costo político que pueda tener darle tanta visibilidad a una temática como esta, porque entonces aumentan la cantidad de denuncias y se busca que la perspectiva que la sociedad tenga es que nosotros estamos haciendo mal el trabajo, cuando en realidad tiene que ver con lo contrario. Se están dando a ¿Cómo? las Perdón. denuncias? ¿Qué dispositivo de respuesta, digamos, Se cuanto están a la construyendo. asistencia concreta? Bueno, desde el Consejo nosotros estamos por lanzar una línea telefónica a nivel nacional, sí, que se va a poder llamar hasta desde Malvinas, esa línea. Claro, territorio nacional. Exactamente. Muy bien. Sí, sí. Y a esa línea es el resultado de esto que decíamos, del trabajo que se hizo previo de descentralización, porque para tener una línea a nivel nacional necesitas tener una respuesta fortalecida en todos los puntos del país, porque te llaman mujeres desde todos los puntos. No es que la línea, no es tan fácil tener una línea nacional, no es que se pone el número, se pone gente a atenderla y esa es la respuesta a la violencia, no. Necesitas tener las oficinas con el equipo interdisciplinario, Eso lleva capacitado. mucho tiempo, exactamente. porque una persona que atienda en una línea como esta tiene que tener una posibilidad de dar respuesta y de comprensión, que no pones un aviso en el diario y decís necesito telemarketers. No, tal cual. Ahí hay una etapa de formación de cuadros. Sí, y de compromiso, y de interés por la temática y de sensibilidad frente a la temática. Son muchos componentes, no es una temática fácil y no es como cualquier otra temática. ¿Hombres y mujeres atienden la línea? Hombres y mujeres, por supuesto. Sí. Y además de la línea telefónica, en cuanto específicamente las situaciones en que las mujeres están necesitando, por ejemplo, de refugios, ¿no? Sí. De cuando hay situaciones concretas con denuncias y donde es necesario que la mujer tenga un lugar donde poder separarse de esa situación de violencia. ¿En qué hemos avanzado en ese sentido? Nosotros tenemos un programa que es de construcción, fortalecimiento y puesta en funcionamiento de lo que nosotros llamamos hogares de protección integral, comúnmente llamados refugios. Es una articulación con el Ministerio de Desarrollo Social que nace, de hecho, por una iniciativa de la ministra Alicia Kirchner, de decir, frente a esta emergencia que tenemos, quiero que haya un hogar por provincia, de mínima un hogar por provincia. En ese sentido, en esa primera etapa estamos muy avanzados, ya tenemos 17 hogares en gestión, en distintos niveles de gestión, algunos ya en construcción y otros a punto de.
Y bueno, el objetivo es que haya, en principio, como la ministra pidió, uno de mínima por cada provincia y después avanzar en alguno que esté más lejos de lo que son las capitales, justamente en esto que decíamos, de que aquellas mujeres del interior puedan acceder también. Del interior. Exacto, Claro. del interior. A mí me parecía muy importante por ahí que pensemos que esta situación, que es sumamente compleja, porque digamos, cuando las mujeres antiguamente en lo que se llamaba refugios, digamos, estaban por un periodo que era un periodo corto, esto significaba después tener que retornar al hogar o a la casa, digamos, donde, digamos, había sido víctima de violencia. Por otro lado, había toda una situación y dificultad, digamos, para que esa mujer pudiera conseguir trabajo o insertarse socialmente para poder salir del circuito de la violencia o del círculo de la violencia. Y me parece que ahí viene otra cuestión que está en articulación, que ha sido una medida que ha sido tomada desde el Ministerio de Trabajo, que tiene que ver justamente con la posibilidad de que cobren el subsidio de desempleo. Esto es algo así. Sí, que se llama de capacitación en realidad. Y es muy interesante es esa mismo, la perspectiva. misma ¿Por qué fuente? no lo llaman subsidio de desempleo? Porque muchas de ellas no es que tenían empleo. No lo podemos llamarlo como tal. Incluso las que vienen del ejercicio de la prostitución, el Ministerio de Trabajo se niega a llamar trabajo a la prostitución. Entonces, ¿cómo es que se llama? De capacitaciones. Y este abordaje justamente para contemplar las necesidades de las mujeres que están en situación de este apoyo integral que incluye el refugio. Hoy nos contabas antes de empezar el ciclo el patrocinio jurídico gratuito. Sí. Eso es clave. Totalmente. ¿Cómo estamos ahí? Nosotros tenemos una primer prueba sobre esto que se está haciendo en Ciudad de Buenos Aires, junto con el Ministerio Público de la Defensa. Qué bueno. Que es un primer paso. Nuestro objetivo es, como siempre... Vamos en esa dirección. Vamos en esa dirección. O sea, nos falta, hay brecha. Esa es parte de la brecha. Sí, es una brecha importantísima, porque lo que hay es... Igual quiero decirte que felicito a Mariana Gras por primero hacerse cargo de que tenemos una brecha, detectarla y ponernos a trabajar en eso. Porque si esta brecha es una brecha hoy, es porque venía siendo negada la posibilidad de brindar desde el Estado el patrocinio jurídico gratuito, que ya de todas maneras lo provee el Ministerio de la Defensa, pero la articulación con la línea telefónica, ¿no? Mira, yo hace 2 años que estoy en el Consejo Nacional de las Mujeres, vinimos 2 años y pico, vinimos con la gestión de Mariana Gras, y yo puedo decir con orgullo y con emoción, porque realmente es emocionante, que de cada cosa que nosotros hemos detectado una necesidad, ha habido una respuesta. En ese camino también está el Ellas Hacen, que es un programa muy importante que salió del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, porque va encaminado también a otra cuestión que está muy ligada a la violencia, que es la dependencia económica que estas mujeres tienen de sus parejas. ¿Y el Ellas Hacen en qué consiste? El Ellas Hacen es parte de la Argentina Trabaja, tiene que ver con la incorporación de mujeres en cooperativas de trabajo. Y sobre todo en esta etapa de las cooperativas hay también una posibilidad de terminar el colegio primario y secundario. ¿Con el FINES? Con el FINES, exactamente. Qué integralidad que tiene esta mirada de políticas. Totalmente. Y estas leyes que pasan por el Congreso, ¿no? que pasan por el Senado, que se votan. Qué interesante que es seguir estas implicancias de las leyes, por dónde van, qué necesidades van dando respuestas, porque tal vez en la letra fría del proyecto de ley los legisladores, las legisladoras no supieron ver todo lo que iba a venir después, que nos estás contando, y que además del patrocinio jurídico, del apoyo para la terminalidad educativa, del alojamiento, de la perspectiva de derechos, de la perspectiva de diversidad... Y perdón que te interrumpa, estamos hablando, 2008 fue la ley de... 2009, sancionó en 2009 se sancionó, o sea, estamos hablando, fíjense, de 4 años, digamos, cual. ¿no? O sea que todo esto que estamos comentando, todo este trabajo integral, articulado entre los diferentes ministerios... Con organizaciones no gubernamentales, con un no... consejo consultivo donde forman parte las organizaciones. Sí. Todo esto en 4 años. La verdad que es impresionante. O sea, cuando hablamos de lo que ha sido la implementación, la puesta en marcha, digamos... Sin negar lo que falta. Sin negar lo que falta, sin negar. Evidentemente, Natalia recién mencionaba que está faltando, que están faltando, digamos, hogares que sean... hay 17 en proceso, algunos más avanzados, otros menos avanzados. Está hablando de que por ahora estamos en las capitales de las provincias y que necesitamos ir hacia el interior del interior, como vos decías. O en realidad el interior de las provincias, porque esto del interior, el interior es muy poco federal. La verdad que es muy poco federal y no está muy bien que lo hagamos.
digamos. Por en eso me este corrijo al programa. aire, porque de Muy eso se bien, trata. Muy bien, me Podemos darnos cuenta que hay Yo algo para corregir y hacerlo. Quisiera, antes que se nos acabe el tiempo, cuáles son las líneas, digamos, para estas cuestiones que estuvimos hablando, tanto del patrocinio y demás, a las cuales, o las vías de comunicación para poder llegar a estas cuestiones. No entendí la pregunta. Había una forma de llegar al tema la prueba piloto que se está haciendo en Capital. Capital entendí. Federal. Sí. En Capital. La oficina está, me mataste, la ubicación. No, hagamos una cosa. Sí. Todas las personas que ven nuestro programa pueden entrar al Facebook de Tardes Federales, donde nos comprometemos a Buenísimo. poner el dato que También falta. está la página web del Consejo, Ahí. ¿Qué es? www.cnm.gov.ar, y ahí está toda la información y está la ubicación de la oficina que está en Ciudad de Buenos Aires para lo que es patrocinio gratuito. Recordémosla, www.cnm, Consejo Nacional de las Mujeres, .gov, Con B B corta. larga. Con B corta. Ah, con B Así, corta, con B corta. perdón, con B corta, Punto .ar. Exacto. Y Bueno. una última reflexión por mi parte es, entonces no es que hacen falta más leyes. No. Hay una mirada a veces de que hace falta legislar más. O sea, no es ni una cosa ni la otra. No es que no hacen falta más leyes, las leyes van apareciendo porque la sociedad se va complejizando, digamos. Claramente. Hay leyes que hoy tenemos que no hubiésemos imaginado que eran posibles Ni pensábamos que hacían falta antes. Exactamente. Entonces digo, hasta el momento podemos decir que en materia legislativa la Argentina está a años luz a nivel en la región y en muchos Nos encanta. países. Lo que sí nos está faltando es algunas respuestas en algunos niveles que todavía estamos con algunas deficiencias, como puede ser la respuesta en materia judicial, que suele ser hoy una de las mayores La demandas. unificación que de las existen. causas, trabajar en la democratización de la justicia en materia de machismo. Sí. Uf, ese es Y, un tema. y bueno, y lo que venimos diciendo siempre, la verdad que hemos avanzado muchísimo en lo que es la igualdad jurídica, en lo que es la cuestión de las leyes. El proceso, y que es un proceso y no es un suceso, tiene que ver más con lo cultural, con lo que vos acabas de nombrar, con la idiosincrasia machista. Recordarles que el tema de violencia de género es un tema fuerte en todos los países del mundo. A mí me gusta mencionar esto para cerrar, porque muchas veces dicen, y vos lo traías, Natalia, como que es una cuestión que pasa en Argentina o que no estamos dando la respuesta que tenemos que dar. La verdad que hay estadísticas mundiales donde el lugar más inseguro para todas las mujeres en el mundo es su propia casa, con lo cual este es un trabajo que no solamente tenemos que tener fuertemente en la Argentina, sino que es una respuesta que tenemos que dar a nivel mundial. Natalia, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte, te queremos muchísimo, sos nuestra amiga y nos encanta que sigas militando y luchando desde la política pública como lo estás haciendo ahora. Gracias. Gracias. Muchas gracias por tu militancia, la de Mariano, la de todo el equipo y por fortalecer el Estado que hace tanta falta. Bueno, nos vamos a la pausa, nos vemos el jueves que viene con Artículo 16 dentro de Tardes Federales. Chau.